Buenas tardes con todos. El día de hoy, junto a mi grupo, hablaremos sobre una problemática que afecta a las personas muy frecuentemente, ya sea emocionalmente, físicamente o a veces hasta psicológicamente, y sobre todo afecta también a los estudiantes universitarios. Este tema es muy interesante y sobre todo hay que estudiarlo bastante, ya que es un poco complejo de entender. El tema central del cual hablaremos es el estrés académico universitario. El equipo está conformado por Liliana Almenara, Vanessa Chero, Jacqueline Díaz, Liz Tipula y quien les habla, Mirko Campos. Hemos dividido el trabajo en 3 capítulos, conformado el capítulo 1 por generalidades del estrés académico universitario, el capítulo 2, las causas y consecuencias del estrés académico universitario, y el capítulo 3, los cuales son los mecanismos de afrontamiento ante el estrés académico universitario. El principal objetivo de esta investigación es poder describir el estrés percibido por cada estudiante en un contexto universitario. Por tanto, en el marco teórico se detallarán datos que ayuden al lector al entendimiento de este tema a un nivel descriptivo y analítico. En este sentido, este trabajo cuenta con 3 capítulos, donde el capítulo 1 detalla las generalidades del estrés académico a través de sus subcapítulos: el origen y evolución del concepto estrés, modelo conceptual del estrés y características del estrés académico. Asimismo, el capítulo 2 nos describe las causas y consecuencias del estrés académico, mediante subcapítulos, los cuales son los factores asociados al estrés académico, agentes causales del estrés académico e indicadores del estrés académico. Y por último, en el capítulo 3, describe los mecanismos de afrontamiento ante el estrés académico por medio de sus subcapítulos, con las cuales son las estrategias de afrontamiento ante el estrés académico, las conductas saludables ante el estrés y la gestión emocional ante el estrés académico. ¿Qué tal? Mi nombre es Jacqueline Díaz y vamos a continuar con nuestra exposición. Tenemos en el capítulo 1 generalidades del estrés académico universitario. Y como primer subcapítulo tenemos el origen y evolución del concepto estrés. Primero se va, a conceptualizar el estrés y luego el estrés académico. En ese sentido tenemos a 3 grandes autores, en realidad 4. El primer autor, Walter Bradford Cannon, refiere al estrés como un estado de reacción del organismo, describiendo los mecanismos fisiológicos que intervienen en el mantenimiento de un equilibrio físico-químico esencial para lo que se produce el nombre o el término homeostasis. Entonces este autor está más dirigido, a los disturbios que puede, disturbios en el mecanismo homeostático del individuo. Como tal, al principio se tomó ese concepto con respecto al estrés. Ya más adelante, en el siglo XX, aparece Hans Seiler, un autor muy reconocido hasta hoy en día. ¿Qué dice él? Él, citado por Campos y Gómez en su último trabajo del 2023, define al estrés como un efecto no determinado del cuerpo hacia diversas demandas de su entorno y a la circunstancia que es ocasionado por un síndrome general adaptativo en correlación a los cambios específicos del sistema fisiológico que debe hacer frente. Entonces, el autor Hans Seiler comienza, a darle un concepto al estrés que tiene, un estímulo, una respuesta, una manifestación, ¿no? Para ello él toma, 3 grandes fases en respuesta al estrés: una fase de alarma, una fase adaptativa y una fase de desgaste. Pero no queda ahí. Más adelante, ya a términos del siglo XX, aparecen estos 2 grandes autores, Lazarus y Folman. Ellos definen al estrés, el primero en este caso, o más que nada hace referencias, ¿sí? Porque acá se va haciendo construcciones poco a poco. Entonces, Lazarus en este caso dice que las personas son víctimas del estrés. Más bien, de una manera, que ellos miran los sucesos estresantes, las posibilidades y sus recursos de afrontamiento y establecen la naturaleza del mismo. Lo que quiere decir es que ellos, se ven involucrados en un estímulo, porque eso obviamente les va a generar estrés y ellos, según sus posibilidades, según sus recursos, van a afrontar ello.
¿no? Entonces, y el segundo autor, en este caso, Polman, dice que el estrés no es propio del individuo, del entorno, y tampoco es una respuesta a un estímulo, sino es una relación del entorno y la respuesta. Como vemos aquí, ya están tratando al estrés más que un proceso biológico, también a un proceso social, donde involucran al entorno. Lo que ellos hacen es una asociación entre el entorno y el individuo. Ya comienza a convertirse el estrés no solamente en un proceso de enfermedades y ese tipo de cosas, sino en un proceso social, en un proceso psicológico. Entonces, este tipo de concepto se llega, digamos, o trasciende más adelante para la comunidad científica. Pero esto no queda aquí. Ahora sí, según todo lo anterior dicho, no, vamos a tratar de esquematizar cómo ellos, digamos, lograron conceptualizar al estrés académico como tal. Y para ello hubo dos enfoques muy importantes de parte de la comunidad científica. En uno, que es el enfoque psicobiológico, existe un primer grupo de investigadores que, digamos, indagan los sucesos estresores. En este proceso se está viendo, digamos, más en las partes de las causas, porque en este enfoque habla mucho de los estresores, o sea, de los estímulos y la respuesta, o sea, los síntomas, las manifestaciones. Habla solo de ello, ¿no? Ahí se queda. Y en ese sentido tenemos a nuestro primer autor, Benjamin Euston, en el 92. Él define el estrés como un agente externo, percibido por un individuo en un espacio y tiempo determinado. El sujeto pone en juego sus defensas mentales para enfrentarlo con los mecanismos biológicos acompañados simultáneamente del juego y de las defensas mentales. Entonces, esto, digamos, se extrapoló obviamente a un contexto académico y dijeron, ¿no?, que, digamos, el proceso de enseñanza y aprendizaje se generalizaron en la falta de tiempo, realización de exámenes, obtención de resultados no satisfactorios, entre otros, ¿no? Entonces, aquí ya se está viendo, digamos, un proceso de estrés un tanto de lo que causa, ¿no?, en un contexto ya académico. Pero existe también un segundo grupo en esto, ¿no? Hablamos de las causas, ahora vamos a hablar de las manifestaciones. ¿Qué es lo que dice este segundo grupo de, digamos, investigadores? Acá, sobre todo, resaltando a Schurman Sirota en el 2005, un gran médico. Menciona que el estrés es la respuesta inespecífica del organismo a cualquier demanda del exterior o del interior del individuo, y pueden darse signos de respuesta en el ámbito físico o emocional. Ya están hablando de las respuestas, las manifestaciones, que en este caso igual en un contexto académico ellos hablan pues de un trastorno de sueño, trastornos digestivos, enfermedades psicosomáticas, aislamiento, pensamientos negativos, inmunodeficiencia, etc., ¿no? Se está viendo por ambos lados las causas y las consecuencias. Entonces, ellos en este primer enfoque, en el enfoque psicobiológico, están viendo dos cosas, ¿no? La parte psicosocial y la parte biológica. La parte psicológica como tal y la parte biológica. ¿Qué es lo que pasa ya en el otro enfoque? Este enfoque psicológico, personológico, ya ven de una forma más sistemática. Juntan no solamente la parte social y la parte psicológica, sino ya juntan también la parte, digamos, de todas las áreas que pueden comprender. Ahora lo vamos a desarrollar. Este enfoque es más de una dimensión sistemática, cognitivista, donde toman sobre todo a Lazarus y Forman para poder desarrollar sus bases teóricas. Para eso tenemos en primer lugar a Mingote y Pérez, estos dos grandes autores, que dicen que en este caso no manifiestan el estrés como un proceso dinámico, complejo, desencadenando, digamos, por una percusión de demanda de la integridad de un individuo y para la calidad de sus relaciones significativas, que tiene por objeto recuperar el equilibrio hemostático perdido, posibilitando el desarrollo de la competencia individual y mejorar la calidad de adaptación al medio. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Entonces, entender, digamos, el estrés como un acontecimiento complejo que afecta al individuo, a su entorno, donde, digamos, se destaca la necesidad de considerar las diferencias individuales porque afecta a cada uno de manera distinta. Entonces, va a ser este tipo de digamos, enfoque que se va a tomar de ahora en adelante, sobre todo por el siguiente autor que voy a explicar,
para desarrollar todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en este caso? Ahora sí, vámonos con el concepto del estrés académico. ¿Según qué? Según Barraza. Y él tiene obviamente sus bases teóricas en primero, en la base, digamos, fundamental de los sistemas de Talan, que es en el 91, y de Lazarus y Polman, obviamente, ¿no? En su modelo transaccional del 86. Entonces, ¿qué nos dice? Por fin, estrés académico. Muy largo en realidad, porque es algo muy complejo tratar de desarrollar conceptos, bases teóricas de grandes autores, pero se llegó a él. Y él, digamos, es lo que hoy en día manejan diferentes investigaciones como concepto del estrés académico. Es un proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico que presenta la manera, digamos, descriptiva en tres momentos. Presenta momento en tres momentos, ¿no? El primero, como lo vemos ahí, también tenemos un esquema, es la parte del input, cuando el alumno se ve sometido a una serie de demandas que bajo la valoración del propio alumno es, digamos, considerado estresores. Entonces, obviamente, primero va a tener un estímulo, ¿verdad? Estamos en un contexto académico, va a haber un estímulo, que en este caso, pues van a ser las posibles causas. Ahora, segundo, estos estresores van a provocar un desequilibrio sistémico, o sea, situación estresante, que se manifiesta en una serie de síntomas, indicadores. Aquí ya se van dando las manifestaciones, son los indicadores en los cuales van a ser evaluados y por eso se va a generar, obviamente, una serie de síntomas. Esto sirve mucho hoy en día para las evaluaciones que hacen los estudiantes de investigación a cierto grupo académico para evaluar en qué condiciones están con respecto al estrés. Y el tercero ya es cuando ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio. En esta parte ya viene, digamos, la parte de recuperar lo que se perdió. Si hubo un desequilibrio a causa de estos estresores, pues se tiene que regresar al equilibrio como tal para continuar. No existe digamos, una permanencia en ese estrés. Llega un momento donde ya se tiene que, digamos, recuperar. Por eso dice obliga. Sí o sí es como que nace de uno poder hacerlo, porque no es sostenible una demanda estresante todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, nuestro autor Barraza define al estrés académico en esos tres momentos. Tiene que aparecer de esos tres momentos para que se considere obviamente un estrés académico como tal. Entonces, se puede decir que el estrés académico de hoy en adelante, de esta instancia en adelante en nuestra exposición va a tomar ese curso, digamos, como un proceso sistémico, adaptativo, psicológico, donde en el entorno académico se van a generar estresores, van a haber manifestaciones y por ende va a haber una obligación de afrontamiento, ¿no? Entonces vemos desarrollado ya nuestro concepto estrés y vamos a continuar para ir a detalle en cada uno de ellos. Frecuencia en el ámbito educativo. Para ello, según Moroto en el año 2017, las clasifica de tres maneras. Tenemos a los estresores o agentes causales, que es donde se encuentran los compañeros, la sobrecarga de tareas por realizar, las evaluaciones o los trabajos grupales. Como otra clasificación también tiene a lo que son los indicadores o consecuencias. En ellos se encuentran los trastornos del sueño, la fatiga crónica, los dolores de cabeza, los problemas de somnolencia o la inquietud, la depresión, así como también la ansiedad. Y por último lo clasificó también como las estrategias de afrontamiento. Y es aquí en donde se puede identificar la búsqueda de apoyo, ya sea profesional o social, así como el control emocional, la solución de problemas y el autocontrol que uno mismo puede presentar. Es por ello que en un estudio realizado por estudiantes de enfermería de la Universidad San Juan Bautista de Ica, obtuvieron como resultado que el estresor más frecuente es la competencia entre compañeros con un 62% y la sobrecarga de tareas en un 54%. En menor cantidad se encontró la participación en clase con un 44%, el tiempo limitado para poder hacer los trabajos con un 43%, el tipo de trabajo que le solicitan los docentes con un 42%, el no entender los temas con un 41% y el tipo de evaluaciones que ya sea que los licenciados les puedan enviar con un 40%. Con respecto a las consecuencias, se obtiene que los trastornos del sueño obtuvieron un 58% de estudiantes, que es como un
un poquito más de la mitad del porcentaje. Los dolores de cabeza o migraña con un 52% y la somnolencia, con mayor necesidad de dormir en un 51% y en menor porcentaje la fatiga crónica y los problemas de digestión. El morderse las uñas o frotarse las manos también está relacionado con un 36% en cuanto a los estudiantes. También hablaremos acerca de los niveles del estrés académico. En cuanto a los niveles, podemos observar aquí un test en la imagen. También se obtienen niveles de estrés académico y lo clasifican en 3 tipos. Cada uno de ellos presenta síntomas y características. En este caso, el estrés agudo, que es de corto plazo, y el estrés crónico, que dura un tiempo prolongado. Según Campos y Gómez en el año 2023, clasifican de acuerdo con las manifestaciones del estudiante por un instrumento CISCO, por el inventario realizado. Este test fue realizado por Rivas y otros autores en el año 2014, con un aproximado de 137 estudiantes de enfermería, en donde el 55% presenta un nivel moderado. Así como también los universitarios peruanos realizaron una adaptación del instrumento CISCO a estudiantes universitarios en el contexto de la COVID-19, en donde la recategorización de la variable del estrés es dada en 3 niveles: leve, moderado y severo, en donde se obtienen los siguientes resultados. Del 0 al 33% está considerado en los alumnos el estrés leve, del 34 al 66% el estrés moderado y del 67% al 100% el estrés severo. Esto lo clasifica según así o lo obtuvieron Barreros y otros en el 2021. Por otro lado, Román y otros autores en el año 2008 realizaron dicho test con 205 estudiantes de medicina del primer año, en donde un 80% presentaba un estrés académico moderado, por la presión de los estudiantes, por la constante evaluación que ellos puedan presentar en el ámbito académico. En tanto, se podría deducir que los estudiantes universitarios obtienen niveles de estrés académicos entre medios y altos, resaltando entre ellos la sobrecarga de tareas, las evaluaciones constantes, los trabajos grupales, entre otros. Continuando con la exposición, ahora en el capítulo 2 nos toca hablar sobre las causas y consecuencias del estrés académico universitario. El primer subtema que tocaremos son los factores asociados al estrés académico universitario. En el mundo actual en el que vivimos, estamos constantemente afrontando diversas problemáticas, las cuales pueden ser sociales, económicas, políticas y hasta epidemiológicas. Todo esto afecta directamente a las personas y por consecuente generan diferentes reacciones en la población, como por ejemplo es el estrés, donde se sabe que al menos 1 de cada 4 personas tienen un alto nivel de estrés. Además, se estima que el 50% de las personas tienen algún problema de salud mental de este tipo. Los principales causantes del estrés, también llamados factores sociodemográficos, son el estado civil, como primero, el cual se conceptualiza como la situación que ocupa un individuo en la sociedad, donde lo clasificamos en soltero, casado, viudo, divorciado, conviviente, entre otros. Esto significa que si un estudiante está casado, tendrá mucho más deberes y responsabilidades, y si tiene un hijo, con mucha más razón, las responsabilidades aumentan, porque ya no tendría que buscar su propia subsistencia, sino que también la de su hijo. Esto genera más estrés en comparación de un estudiante soltero, que solamente debe preocuparse por sus propios intereses. Otro factor es el lugar de procedencia. Los estudiantes ya dejaron la virtualidad de lado y ahora han vuelto a la modalidad de la presencialidad, lo que genera estrés al tener que movilizarse de un lugar a otro. A esto sumar de que algunos viven en zonas rurales o asentamientos, los cuales son un poco alejadas de las zonas céntricas. La composición familiar también genera estrés al estudiante, porque si una familia es extensa, donde conviven distintas generaciones, el estudiante puede sentirse con temor o preocupación de contagiar a su familia de alguna enfermedad que puede contraer al regresar de su clase. Otros factores también son la edad, el financiamiento de sus estudios, el número de empleos, entre otros factores.
Pasando con el siguiente subtema, ahora tocaremos los agentes causales del estrés académico universitario. Existen dos tipos de estresores, los cuales son los estresores mayores y los menores. Estos se diferencian principalmente por la percepción y valoración que le da el estudiante a cada uno. Los investigadores Barraza y Polo nos proponen un conjunto de estresores, los cuales nos va a demostrar que el estrés académico es un estado psicológico. Algunos de estos estresores menores que generan ese estado son la competitividad grupal, la realización de un examen, la sobrecarga de tareas, las exposiciones constantes, entre otros. Y algunos estresores mayores serían, por ejemplo, el comienzo o finalización de la etapa de los estudios, o también el cambio de universidad o de instituto. A estas dos situaciones que se constituyen en estímulos estresores mayores, se le puede agregar una tercera, la cual vendría a ser la evaluación, siempre y cuando ésta ponga en riesgo el estatus del alumno o de la persona y la conduzca al fracaso académico. Esto no se refiere a las evaluaciones como las que podría ser un examen parcial, por ejemplo, o una práctica, sino que se enfoca más en aquellas evaluaciones donde el estudiante se juega su permanencia en la institución educativa, o si se tratase de aprobar un curso el cual lo ponga en aprietos. Buenos días, mi nombre es Liliana Almenara. Voy a continuar con la exposición. Voy a mencionarles acerca del capítulo 2.3, que corresponde a indicadores del estrés académico. ¿Ya? En varias investigaciones que se da a conocer, ¿no?, los principales indicadores se dividen en dos fases, ¿no?, digámoslo así, que son los síntomas y son las conductas saludables. Los síntomas vendrían a ser una serie de alteraciones orgánicas que pueden ser físicas y también psicológicas, que según Barraza los ha clasificado. Por ejemplo, tenemos en los aspectos físicos el insomnio, el cansancio, las palpitaciones, el dolor de cabeza, problemas de digestión, y en los psicológicos la tristeza, la angustia, inquietud, olvidos, aislamiento y bloqueo mental, ¿no? Tenemos también las conductas no saludables, ¿no?, que se refiere básicamente al consumo de alcohol, de cigarro. También tiene que ver los hábitos alimenticios, que según Casareto y otros mencionan que los malos hábitos alimenticios a la larga va a llevar a que los estudiantes tengan problemas de obesidad, de sobrepeso, hipertensión y diabetes, ¿no? Todos estos estudios en realidad se realizan para poder nosotros mejorar y poder llevar un buen estado de salud, ¿no?, con respecto a nuestras actividades que realizamos y sobre lo que el estrés involucra en nuestros hábitos y también en nuestros aspectos físicos y psicológicos, ¿no? En conclusión, se manifiesta que existe interés en la vida universitaria para promover un estilo saludable y para mejorar, por ende, la salud y nuestra calidad de vida. Sigamos avanzando y viendo el capítulo número 3, que corresponde a mecanismos de afrontamiento ante el estrés académico universitario. Tenemos el capítulo 3.1, que nos va a mencionar sobre las estrategias del afrontamiento del estrés, ¿no? ¿Qué quiere decir al decir afrontamiento? Afrontamiento quiere decir que son estrategias para nosotros poder sobrellevar cada emoción en diversas situaciones que podemos tener. Por ejemplo, según Barraza, nos dice de que hay que tomar decisiones, ¿no?, en diversas situaciones, ¿no?, con buen sentido del humor, porque a veces lamentablemente por el trabajo, ¿no?, o de repente por la carga familiar, no estamos de buen humor, todo lo tomamos a mal, renegamos y por ende las cosas nos salen mal. Entonces eso no debería de ser así. Luego nos indica también elaborar un plan de ejecución de tareas. ¿Qué quiere decir? Que nos organicemos, ¿no?, diariamente
cómo vamos a hacer para nuestras tareas, nuestros trabajos, tanto individuales como grupales, ¿no? Porque todo tiene que ver también con el estado de ánimo de una persona, ¿no? Asumiendo que la gran mayoría de los alumnos estudian, trabajan y también tienen familia, ¿no? Según Amoroto, nos menciona que hay que tomarnos un tiempo de estar relajados, tranquilos, ¿no? Digamos en un parque, ¿no? Relajándonos con los ojos cerrados, siempre manteniendo la buena postura, ¿no? Y también otra característica muy importante es dormir, ¿no? Descansar, el sueño, ¿no? De 7 a 8 horas, porque eso tiene que ver mucho para que el estudiante pueda captar la atención a la hora de las clases, porque a veces se duermen, ¿no? Entonces eso es claro debido al cansancio que uno tiene, ¿no? Y como conclusión, estas estrategias de afrontamiento nos ayudan a manejar el estrés para mejorar el bienestar emocional y aumentar nuestra autoestima, nuestra autoconfianza y mejorar nuestras relaciones personales, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la exposición. En este caso vamos a tener como conductas saludables frente al estrés académico. En esta ocasión vamos a ir acompañado de un autor que es Tutaya. En el año 2020, él decía que las conductas saludables que se presentaban en el estrés académico, ¿sí?, estaba manifestado por una mala o una buena alimentación, que va a desencadenar ¿qué cosa? Son los hábitos, ya sean en este caso presentando las comidas rápidas, que por ende tenemos, o mejor dicho sabemos, que son una mala alimentación, ¿no? Y también las bebidas edulcorantes y todo lo que tenga que ver más que nada para satisfacer en este caso cuando un alumno está en una etapa de estrés. También dice la OMS en el año 2017, la principal fuente de una mala alimentación frente a estos académicos son el estrés. Es lo que va a desencadenar. Pero también decía algo básico, que la OMS en el 2017 indica que se debe consumir 5 frutas y hacer ejercicios diariamente. ¿Por qué? Porque sí vamos a ver que va a reducir el estrés, y es lo que más el enfoque es en este caso al estrés académico, que todo va a ir desencadenando, ¿sí? En este caso, si hay una buena alimentación, hay un buen ejercicio, como dice nuestra imagen, en este caso dice fuera estrés, ¿no? Es algo que nosotros buscamos en el caso de los académicos o en la etapa académica. Siguiente, vamos a ver también lo que es la gestión emocional. En este caso, si ya sabemos que es ante el estrés académico, la gestión emocional también lo indica Urquía en el año 2020, otro autor, que el estrés, sí, es una etapa más que nada psicológico. Cada emoción que nosotros tengamos siempre va a ser desencadenado a base de un estrés. Por ende, no solamente los alumnos o los académicos, ya sean universitarios o los que están en periodo de las secundarias, también pasan por esta etapa. También tenemos los tropiezos. Los tropiezos quiere decir que es una etapa también de lo emocional. Si nosotros no aprendemos de los tropiezos, no vamos a saber cómo manejar esto más adelante, ¿no? También la gestión emocional ve lo que son, valga la redundancia, la emoción, el sentido del humor, y eso lo decía Jauregui, que también lo hablaba en el 2020. También vamos a tener en este caso las etapas universitarias, ¿no? La gestión emocional está dentro de una etapa universitaria. Es el manejo, no solamente universitario, sino también se puede decir académico, puede decirse en la secundaria, ¿no? Que también ellos ven los estilos de vida, tanto es como positivo y negativo. Siguiente, vamos a cerrar, mejor dicho, con las conclusiones. En este aspecto, nuestro tema nos ha ayudado bastante, ¿sí?, a ver que el estrés no solamente se va a enfocar en un académico, sino también en todas las etapas. En este caso,
Vamos a cerrar que por capítulo se desarrolló más que nada, ¿sí? Basado a diferentes autores, que van a ver modelos, ¿sí? Ante el estrés académico. También vamos a poder cerrar, ya que son permanentes, es algo permanente para contribuir más que nada a los hábitos, ya sea en etapa de académica y en este caso lo que estamos viendo universitario, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias.